Hola familia Medici, hoy vamos a hablar de un tema importante en salud pública y también importante para todos los que estamos estudiando o los que ya somos personal de salud, porque somos la primera barrera y lo primero es prevenir antes que curar al paciente, ya que una vez que uno desarrolla una enfermedad, siempre va a quedar un estrago o un reservorio del mismo. Por ende, vamos a hablar hoy de lo que es el alcoholismo o el alcohol y el alcoholismo. Entramos con que como sabemos, el alcohol es el depresor del sistema nervioso central más utilizado y, sin embargo, la sustancia con la que la mayoría de los adolescentes inicia el consumo de las sustancias va a ser el tabaco, pero es una de las puertas de entrada para las drogas más fuertes, el alcohol. Entonces lo tenemos que evitar no por lo que es, que ya es malo cuando es su abuso, sino que hace una puerta para el consumo de drogas más fuertes. También está considerado un importante factor de riesgo para las personas al desarrollar el alcoholismo que caigan muy fácilmente en suicidio. También esta sustancia va a estar asociada con mucha frecuencia a accidentes de tránsito, que como es bien sabido, al ausentismo escolar, porque en la edad de los 12, 15 años es cuando tienen su primer acceso a esta droga y como no saben controlar, empiezan a faltar a la escuela para consumirla. Y también presenta una mortalidad muy elevada, aunque parezca que no, los alcohólicos no solamente mueren de cirrosis hepática, sino también de accidentes de auto, se suicidan, peleas, un desorden neurológico ya causado y miles de enfermedades desarrolladas por el mismo alcohol. El inicio de la ingesta de alcohol va a tener una influencia muy abierta y los más comunes son los socioculturales, los psicológicos, las influencias ambientales, las características genéticas y obviamente la combinación de todos estos factores juntos. Y en esta sociedad en la que estamos en México tenemos una cultura muy abierta al consumo del tequila. Eso no es malo, pero sí es malo el abuso o que se manifieste como una teoría de que para estar bien hay que tener el consumo de la droga cuando no es así. Eso lo vemos desde las películas como la famosa Corcholata. Tenemos desde el charro típico mexicano o de las películas o las series Club de Cuervos donde se hace el consumo del alcohol. También los factores psicológicos, obviamente el estado de depresión que presenta el paciente, las influencias ambientales, el grupo de amigos que los invitan a una fiesta y que empiezan a consumir la droga como tal, porque se considera una droga el alcohol. Y obviamente características genéticas, aunque no siempre va a ser cierta esta ley, porque hijo de padre borracho no quiere ser borracho. Lo primero que quiere es evitar el consumo del alcohol para que sus hijos no sufran lo que él sufrió. Entonces podemos romper o más bien hay una disyunción que vamos a ver más adelante en cuanto a esta teoría. Y como vemos hay muchas teorías que tratan no de justificar, sino de dar a entender o darle una justificación al consumo del alcohol. En este caso, la teoría psicológica relaciona el consumo del alcohol con disminuir la tensión, aumentar la sensación de poder y reducir los efectos de sufrimiento psicológicos que el paciente puede llegar a presentar. También la teoría conductual. En esta se basa en las expectativas sobre los efectos gratificantes del alcohol, el conocimiento de la propia conducta y los refuerzos después de la ingestión del alcohol. O sea, el famoso me voy a dar un shot para darme valor. Todo eso entra en esta teoría. Tenemos la teoría psicodinámica. En esta se postula que algunos individuos utilizan el alcohol para poder afrontar su super yo cuando éste es muy riguroso y reducir los niveles, los niveles inconscientes de ansiedad. También esta misma teoría postula que algunos alcohólicos pueden haberse quedado fijos en la fase oral de desarrollo y por eso tienen un consumo exagerado del alcohol. La teoría sociocultural. En esta incluye todos los factores culturales según la actitud permisiva o restrictiva que da cada sociedad hacia la bebida. Sabemos que hay religiones que no permiten para nada el consumo del alcohol y también las diferentes culturas que hay, la cultura de Arabia Saudita, la china, la asiática, la mexicana. Entonces sabemos que como somos un país productor de tequila, tenemos una cultura muy abierta a eso, al consumo de cerveza, y hay lugares donde se promueve mucho. Entonces, por ende, eso entra dentro del juego de la salud pública para tener un control sobre el consumo de esta bebida y dar todos los factores reales sobre el exceso en el consumo de la misma. Hablando de teorías genéticas, en esta hay un ejemplo o una teoría donde un gemelo que es alcohólico, su otro gemelo tiene el 60% de posibilidad de volverse alcohólico. Pero como ya vimos, no siempre se rompe. También tenemos que ver la autoestima del otro gemelo o qué produjo que un gemelo
estuviera afín al alcohol y el otro no. Pero hablando con pruebas, se dice que el 60% es probable que un gemelo adopte el alcoholismo como su otro gemelo. Ahora vamos a hablar de la historia natural de la enfermedad. En esta no es cómo se va poniendo borracho una persona, de que primero se desinhibe de la pena, empieza a bailar, se cree que puede todo, luego empieza a llorar y por último termina inconsciente. Así no va la teoría. La teoría vamos a hablar de cómo inicia la adicción y cómo puede terminar la misma. En el periodo prepatogénico antes de la enfermedad tenemos que entender que por lo normal en el sistema nervioso central van a existir neurotransmisores con efectos inhibidores o excitadores. El ácido gamma amino butúrico o GABA es un potente inhibidor de los canales iónicos, mientras que el aspartato es un neurotransmisor involucrado en las respuestas excitatorias. Acá entendemos que el alcohol tiene un impacto directo sobre estos neurotransmisores, por lo que hacen que al principio se desinhiba, pero después caiga en una depresión del sistema nervioso central. Y los factores del agente, hablamos claro que el agente causal de la enfermedad es el alcohol. Cualquier bebida, llámese cerveza, tequila, destilado, mezcal, vodka, whisky, lo que quieran, eso es el agente causal. Los factores del medio ambiente. En este hablamos de las influencias sociales que va a presentar cada individuo, de las fiestas, del círculo de amistades que presenta y de la publicidad alentadora al consumo del mismo. También vamos a hablar de los problemas familiares que ocasionan estrés o depresión, lo que los lleva a un consumo de drogas. Tenemos los factores del huésped, que casi siempre va a ser depresión, ansiedad, estrés o incluso que tenga otras adicciones. En la prevención primaria hablamos de protección específica, como moderar o evitar el consumo de alcohol. Por eso siempre que ven un comercial de una bebida alcohólica dice evita el exceso. O cuando tienen la bebida en la mano dice el consumo en exceso es nocivo para la salud. Entonces se plantean medidas para moderar o evitar el consumo de la bebida. También hablamos de una educación para el conocimiento de adicciones. Decirle todo lo que puede pasar desde que tengan ellos mismos la enfermedad, o sea, que se desarrolle la enfermedad y todas sus consecuencias, así como el círculo social al que van a impactar desde su familia, amigos, su trabajo y todo lo que conlleva tener la enfermedad del alcoholismo. También a estos pacientes se les puede dar asesoramiento psicológico para el manejo del estrés, o sea, que tengan otras alternativas, no solamente el alcohol para reducir sus cargas de estrés o de depresión incluso. Y obviamente cuando una persona ya tiene el consumo de alcohol va a buscar otra sustancia que lo mantenga alejado de la misma. Por eso muchos alcohólicos después fuman tabaco. Entonces también se trata de moderar o evitar el consumo del tabaco. En el periodo patogénico, o sea, en el periodo ya propio de la enfermedad, se va a dividir en 6 partes. Hablamos del daño celular, del daño tisular, del daño orgánico, del daño sistémico, de la cronicidad y la cura, si es que la hay, porque es una enfermedad crónico-degenerativa. No se va a quitar nunca. El alcohólico siempre va a tener la necesidad o el gusto por la bebida, no se la podemos quitar. Entonces, tenemos que darle tratamiento a sus síntomas o manejarlo de manera constante para que no recaiga en la enfermedad. Cuando hablamos de daño celular, tenemos que tener en cuenta otra vez lo que ya hemos visto, que tiene efectos inhibidores del sistema nervioso central por medio de la inhibición de canales de calcio, que se potencializa la acción del inhibitorio del GABA, que inhibe a los receptores de aspartato, o sea que es lo que empieza a causar la adicción al sistema nervioso. También la oxidación del alcohol causa disminución del NAD y aumento del estrés oxidativo, y también van a tener un incremento corpuscular de los eritrocitos. En su daño tisular hablamos que va a haber una disminución de la contractibilidad del músculo cardíaco, les va a costar más al corazón latir del alcohólico, ¿sale? También vamos a ver una acumulación de grasa en el tejido hepático, lo que conocimos como esteatosis hepática. Va a haber daño orgánico, o sea, va a dañar principalmente el hígado, se forma el hígado graso, puede presentar hepatitis alcohólica, hemorragia por gastritis, úlcera gástrica y aumenta el riesgo de desarrollar pancreatitis aguda, obviamente la cirrosis también. Hablando de daño sistémico, vamos a ver que aparecen trastornos de la corteza cerebral, motores y conductuales. Acá es cuando la persona empieza a tener temblores, empieza a olvidarse las cosas, acá ya hay un daño a la corteza. También puede haber paro cardiorrespiratorio, si es muy grave la depresión del sistema nervioso central. O sea, si consumen mucho alcohol que disminuye tanto su cerebro, por así decirlo, pueden caer en paro sin ningún problema. Va a haber disminución de las hormonas antidiuréticas. También va a tener trastornos oxidativos que producen una acidosis metabólica y en los alcohólicos esto es muy común.
y durante el embarazo va a desarrollar el síndrome de alcoholismo fetal. Por eso muchos bebés ya nacen alcohólicos. Y el problema es que cuando nacen alcohólicos, los retraemos, los quitamos de la madre para darle su tratamiento normal como recién nacido, ya tiene el bebé síndrome de abstinencia y ahora tenemos que entrar a un tratamiento más agresivo para evitar que el paciente sufra lo que sufre un adulto y un bebé pues peor. Entramos a lo que sería la cronicidad, la cirrosis hepática, las varices esofágicas asociadas al consumo de alcohol, las miocardiopatías alcohólicas, la pancreatitis crónica, va a aumentar el riesgo de desarrollar carcinoma hepatocelular, o sea, cáncer, va a tener desnutrición y todas las carencias que conlleva esto, puede generar sobre todo problemas con su complejo B, va a tener síndrome de Wernicke-Korsakoff, neuropatía periférica y neuropatía óptica, y obviamente esos pacientes es muy fácil que desarrollen demencia porque van a atacar directamente su sistema nervioso. Y la curación, ya les dije, va a ser relativa, va a ser dependiendo de la cronicidad del trastorno, o sea, qué efectos secundarios tiene lo que se dañó. Si el paciente tiene cirrosis hepática, pues hay que esperar. Si falla por completo, si es un paciente alcohólico, no puede entrar en automático al trasplante. Tiene que haber pasado un tiempo sin consumir alcohol, y no hablo de semanas ni meses, hablamos de años sin consumir alcohol, para que pueda ser considerado para un trasplante de hígado. Al hablar de la prevención secundaria, hablamos de diagnóstico oportuno, por eso del de amigo, amiga, date cuenta. Tú solita te vas a causar el daño de todo lo que tienes. En esta hablamos que se identifica alguno de los criterios, que sería síndrome de abstinencia cuando se interrumpe el consumo, que desarrolla la tolerancia al alcohol. O sea, no es que ya aguanto más, soy más fuerte, no, es que ya eres más alcohólico que el que está compitiendo contigo. Evidencias de enfermedades relacionadas, o sea, si tiene pancreatitis, pensamos que consume alcohol. O también podemos pensar que mantener el consumo a pesar de recomendaciones médicas. Ya le dijimos no consume alcohol, pero sigue el famoso del médico me recetó un vaso al día, pero se agarra el vaso más grande de su cocina. También tenemos que ver la desadaptación al medio ambiente ocupacional y social, la falta de la escuela, el trabajo, con sus amigos, y también la depresión y pérdida del conocimiento que van a estar relacionadas directamente al consumo de alcohol. El tratamiento eficaz, hablamos de un asesoramiento activo al paciente sobre su condición, explicar los riesgos del alcoholismo y los beneficios que va a tener al dejarlo. Obviamente se requiere una participación integral de su familia y amigos más cercanos para modificar el entorno del enfermo. Es como al paciente diabético. Si ya le bajamos la ingesta de azúcares, no vamos a decirle a la familia, pues si el paciente no puede tomar coca, ustedes no tomen coca, hagan el favor a su familiar. Acá si el paciente es alcohólico, no cuando haga calor van a destapar su cerveza y van a estar tomando, porque el paciente se le va a antojar, sí o sí se le va a antojar. Y cuando ya no podemos hacer más por el paciente, buscamos la limitación del daño, donde puede ser una terapia o lo más común, que es introducirlos a una clínica de rehabilitación para que tengan una mejor atención. En la prevención terciaria, obviamente hablamos de la abstinencia, el que el paciente ya no consuma nada de alcohol, el asesoramiento psiquiátrico activo, o sea, cuando ya es tan fuerte la adicción que ocupa un fármaco para poder dejarlo, y también grupos de apoyo psicológicos, como lo conocemos como Alcohólicos Anónimos, o clínicas particulares para que se rehabilite mi paciente. Cuando hablamos de la comorbilidad del paciente, hablamos de qué enfermedades lo pueden haber llevado a padecer esta enfermedad. Antes, todas las personas que tenían problemas con su manera de beber se les diagnosticaba como enfermos de alcoholismo. Pero este término ha cambiado y en la actualidad se diagnostica como trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo del alcohol. Esto se postuló en el CIE-10. Y también tenemos que ver la relación con otros trastornos, como por ejemplo el trastorno de estado de ánimo, el trastorno de ansiedad, el trastorno antisocial de la personalidad, y también cuando el paciente lo utiliza para aliviar síntomas de depresión, ansiedad, que ahorita son muy comunes, la verdad, por la cuarentena, que nunca ha sido cuarentena, que han querido hacer lo que quieran y por ende no hay una lógica en la forma de pensar de cómo estamos realmente. Eso afecta directamente a mi paciente. Hablamos del consumo perjudicial. En este punto vamos a tratar de que ya es una forma de consumo que afecta a la salud física o mental del paciente. Episodios de trastorno depresivo secundarios al consumo excesivo de alcohol, crisis de ira, crisis de ansiedad, incluso agresión. Y como lo tenemos la típica banqueta mexicana donde está tirado el paciente en el suelo, arriesgándose una congestión alcohólica. Si el alcohol de por sí le va a bajar la temperatura y hace frío, pues una hipotermia que lo lleva a la muerte, obviamente.
Ahora vamos a hablar de la intoxicación aguda. En esta se trata de un estado transitorio, consecutivo a la ingesta de alcohol, que produce alteración a nivel de conciencia, cognición, percepción, estado afectivo, comportamiento y funciones y respuestas fisiológicas o psicológicas. También durante la intoxicación, perdón, las alteraciones psicológicas se muestran por la habilidad emocional, deterioro de la capacidad de juicio, lenguaje farfabullante, incoordinación motora, la marcha inestable, un nistagmos, un deterioro de la atención o de la memoria, hasta el grado que puede llegar a nivel de coma. Y los niveles de alcohol en individuos se van a determinar dependiendo sus análisis de orina y sangre, obviamente. En la clínica podemos tener un paciente leve y grave. Obviamente todos conocemos los síntomas de un paciente alcohólico leve, que va a ser ansiedad, inquietud, confusión mental, irritabilidad, euforia, somnolencia, analgesia, o sea, no le duele nada. Locualidad, va a tener también disfemia lingüística, fetor enólico, náuseas, vómito, vértigo, nistagmos. Va a tener bradipsiquia, incoordinación motora, incluso puede llegar a la ataxia. Y ya un paciente grave es aquel que tiene agitación psicomotriz, va a presentar alucinaciones, va a ser agresivo, tiene una psicosis aguda, crisis de angustia, va a tener hipoglucemia, hipotensión e hipotermia. Mucho cuidado porque el paciente hipoglucémico, hipotenso y hipotermo o hipotermia, su cuerpo se está apagando y si no hacemos nada por él, el paciente puede morir sin ningún problema. Se va a presentar la midriasis, la disminución de los reflejos osteotendinosos, va a haber una depresión respiratoria, se va a respirar muy superficialmente o muy profundo, por así decirlo. También va a tener arritmias, puede llegar a presentar convulsiones, un estado de estupor y caer en coma finalmente. Vías de administración. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque todos dicen, solamente se va a poner borracho por la boca. No. Puede ser por vía oftálmica, por las conjuntivas. Puede ser por vía vaginal y por vía rectal sin ningún problema, porque son mucosas y entra en contacto. Pero acá pongo la imagen de un bebé, ¿por qué? Es muy famoso que en México tienen la cura de una friega de alcohol. Esto nunca lo hagan, por favor. La piel de un bebé es muy, ¿cómo decirlo? Muy absorbente o muy permeable. Si ustedes le dan una friega de alcohol, claro, el paciente va a bajar su temperatura, pero ¿por qué? Porque el alcohol está pasando dentro de su cuerpo. Y si el bebé estaba inquieto, ahora va a estar tranquilo, calmado, con sueño, que son los síntomas de una intoxicación leve. Pero si le dejan su toallita de alcohol en la frente, en el abdomen, el paciente sigue con la intoxicación y luego me lo llevan otra vez a la clínica o al hospital. ¿Por qué? Porque ahora está inquieto, intranquilo, sudoroso, ansioso, agresivo, o más bien como lo conocen, está muy inquieto el bebé. Y llegamos y el bebé me huele a alcohol. Tenemos que hacerle un tratamiento adecuado para quitar el alcohol en su cuerpo, porque el bebé viene en un estado etílico. Entonces, por favor, nunca le den friega de alcohol a un niño. Tenemos la duración de los efectos y la dosis que los pacientes van a poder adquirir, por así decirlo. Obviamente el comienzo va a ser muy rápido por cualquier vía y en menos de 30 minutos van a tener sus efectos. El efecto máximo de la sustancia que adquirieron va a estar a los 30 a los 90 minutos y su duración va a ser de 8 a 10 horas. La dosis tóxica para cualquier paciente van a ser de 1 a 3 gramos por kilogramo de peso y la dosis letal va a ser de 5 a 8 gramos por kilogramo de peso de mi paciente. ¿Estamos? Entonces, por favor, eviten caer en todo este consumo excesivo de alcohol. Las complicaciones que puede tener un paciente, como ya habíamos mencionado, puede ser síndrome de abstinencia o un delirium tremens, encefalopatía de Wernicke, radiomiólisis, cetoacidosis alcohólica, síndrome de Mayory-Weiss, traumatismo craneoencefálico por un accidente, obviamente, hematoma subdural, broncoaspiración y un paro cardiorrespiratorio que lo puede llevar a la muerte directamente. El tratamiento, ojo, todo esto ya es hospitalario, ¿sale? Pero se los menciono para que tengan ideas si acá hay un estudiante de medicina o de enfermería. Lo primero es una vía aérea permeable, con gafas nasales, mascarilla Venturi o mascarilla de reservorio. Si el paciente empieza a desaturar, tenemos que valorar la ventilación con un ambú y si no se recupera, tenemos que plantearnos la intubación orotraqueal. Si tiene contacto ocular o con mucosas, obviamente tenemos que retirar la fuente tóxica, un lavado intenso y continuo con agua o solución fisiológica. Y si es contacto con la piel, como es en el caso de los niños cuando les dan su friega de alcohol, un lavado intenso y
y continuo con agua y jabón para quitar este agente causal. Lo número 2 que tienen que hacer es una monitorización, que va a ser su frecuencia cardíaca, tensión arterial, frecuencia respiratoria, pulso oximetría, temperatura y glucemia. Obviamente se le hace un ecocardiograma y se valora la escala de coma de Glasgow. Tiene que tener una vía venosa y una extracción sanguínea sí o sí. Por el suero se le va a presentar, si no necesita glucosa, una solución fisiológica a 21 mililitros por hora. El tratamiento va a ser sintomático. Si es una sintomatología leve, puede ser observación domiciliaria. Pero si es una sintomatología grave, hablamos de la clínica conductual o psicológica. Si es intensa, perdón, si no es intensa, se le va a dar diazepam intravenoso en un bolo lento de 5 a 10 miligramos. Si es muy intensa, se le va a dar midazolam intravenoso en bolo lento de 5 a 10 miligramos y se puede repetir cada 15 minutos. Repito, esto solamente en medio hospitalario, no lo hagan en su casa, por favor. Y en casos excepcionales, cuando la conducta clínica es intensa, se le puede llegar a dar propofol y si no tiene vía, un midazolam intramuscular de 5 a 10 miligramos. Si el paciente presenta convulsiones y tiene una vía, se le va a poner diazepam 2 miligramos hasta que cese o hasta que llegue la dosis máxima de 40 miligramos. Si no tiene vía, se le va a poner diazepam o midazolam, diazepam de 10 a 20 miligramos y midazolam de 5 a 10 miligramos. Si el paciente presenta hipotermia, se le van a dar medidas físicas de calentamiento, la luz roja o la luz infrarroja como la conocemos, mantas eléctricas, pero también se le pueden aplicar sueros calientes. Ojo, esto solamente en hospital, por favor. Si el paciente tiene una hipoglucemia o no tolera la vía oral o está inconsciente, se le va a pasar glucosa IV, o sea, intravenoso, de 10 a 20 gramos, que puede repetir. Ocupa una perfusión de 500 mililitros de solución glucosada al 5 al 10% en 80 o 125 mililitros por hora. Si tiene vómitos, vamos a manejar un dancetrón en vuelo lento, de 8 miligramos. Y si el paciente está hipotenso, ocupamos ponerle 300 mililitros de solución fisiológica en 20 minutos, que puede ser repetible hasta que se controle la presión o que tenga síntomas de sobrecarga, tiraje intercostal, sonidos respiratorios. Y la segunda opción va a ser dopamina o noradrenalina. También obviamente observación clínica. El paciente moderado va a ser de 6 a 12 horas y en caso de un paciente grave va a entrar a la unidad de cuidados intensivos. ¿Sale? Repito, lo que acabo de mencionar solamente va a ser para los pacientes en hospital. No lo hagan en su casa porque aumentan el riesgo de mi paciente a caer en un estado crítico. No lo hagan en su casa. Ahora vamos a hablar del síndrome de dependencia. En este hablamos que se trata de un conjunto de manifestaciones fisiológicas de comportamiento y cognitivas en el que el consumo de alcohol adquiere la máxima prioridad para el individuo. La manifestación característica de este síndrome va a ser el deseo intenso a la vivencia de una compulsión al consumir alcohol. O sea, el paciente está pensando todo el tiempo en consumir alcohol. Hace calor, una cerveza. Ya me desperté, el de la mañana. Para dormir, un trago antes de dormir. O el famoso una no es ninguna, dos son la mitad y tres es una. No, así no. Eso ya es estar en síndrome de dependencia. El síndrome de abstinencia. En este vamos a ver que se trata de un conjunto de síntomas que se agrupan según diferentes modos y niveles de gravedad y se presentan en los sujetos que han desarrollado dependencia cuando hay una abstinencia absoluta o relativa al alcohol después del consumo, que ya lo tiene general, se retira. Por un general va a ser prolongado y a dosis elevadas. Va a haber, ¿cómo decirlo? Diferentes síndromes. El síndrome clásico de alcohol, de abstinencia al alcohol, se va a presentar en el individuo horas después de disminuir o eliminar la ingesta de alcohol. Los síntomas que se pueden presentar son síntomas autonómicos como hidroforesis, pulsaciones arriba de 100 latidos por minuto, aumenta el temblor distal de las manos, insomnio, náuseas, vómito, alucinaciones visuales, táctiles o auditivas, todas juntas, que van a ser transitorias. También la agitación psicomotora, ansiedad y convulsiones. Después viene el delirium por abstinencia de alcohol, que incluye las alteraciones cognitivas y de la conciencia y también alucinaciones visuales, táctiles y auditivas, que es lo que conocemos como el delirio tremens, que es un estado tóxico confusional acompañado de trastornos somáticos con una corta duración y en ocasiones ponen en peligro la vida del paciente. Oyen voces, incluso dicen que se maten, o sea, no, esto es totalmente agresivo. Ahora vamos a ver la ruta del alcohol en el organismo. Bueno, esta va a empezar con la absorción, que una vez que es ingerido el alcohol se absorbe principalmente en el intestino delgado y solo el 20% en el estómago. La rapidez de absorción depende de la cantidad de alcohol que llega al estómago, por lo que distintos aspectos como la presencia de alimentos en este,
la cantidad de alcohol ingerida, la velocidad con que ésta se ingiere y la característica, o sea, los grados de alcohol de la bebida, influyen en la velocidad de absorción. Como ya habíamos visto, el nivel máximo de alcohol en la sangre se va a alcanzar entre los 30 y 90 minutos después de que se ingiere la bebida. Con el estómago vacío, la rapidez de absorción del alcohol es mayor, mientras que si primero se ingiere una comida abundante y rica en grasa, el alcohol se absorbe más lentamente por el intestino. Ahora, la distribución. Una vez que se absorbe el alcohol, se distribuye por la sangre y de ahí alcanza todo el organismo. No obstante, el alcohol tiende a acumularse en la grasa. Por ello, personas con mucha grasa toleran un poco mejor el alcohol. No quiere decir que porque estamos más gorditos vamos a consumir más alcohol porque podemos. Así no funciona. En el metabolismo. La mayor parte del alcohol se va a metabolizar y se destruye en el hígado a través de la enzima alcohol deshidrogenasa. Y la eliminación va a ser entre 2 y 10% del etanol ingerido, se va a eliminar sin metabolizar principalmente por orina, aire, respirado y sudor. También debido a que existe una equivalencia conocida entre el alcohol en la sangre y el aire aspirado, es posible estimar la concentración de sangre a partir de la concentración de alcohol en el aire. ¿Cómo decirlo? La ciencia que utiliza el famoso alcoholímetro que tienen los toritos. Y por último, la OMS y el consumo de alcohol. La cantidad del consumo de alcohol diario que recomienda la OMS se expresa en gramos y no debe superar los 30 a 40 gramos por día, lo que sería una copa de vino. Y eso sería todo. No consuman alcohol en exceso porque ya vieron todo lo que les puede causar y no les queremos ver así en el hospital. Hasta luego, gracias.